Ajá. Ya va. Quiero mostrarte esto. Quiero que se ven grandes. Ya. Voy a compartir pantalla. Fíjate. Vamos a empezar a ver los teoremas fundamentales de triángulos. Hay algunos teoremas que sí, ya tú conoces, pero hay teoremas que todavía no. Entonces, quiero que aprendas la base de poder hacer, escúchame bien, la base de poder hacer ejercicios fuertes, ejercicios de nivel en geometría, es conociendo la teoría. Tenlo 100% seguro, porque eso me pasó a mí. Para yo empezar a Profe, agarrar... por si acaso no estoy en cero, no No, estoy por en cero eso. en Por eso te geometría, digo. tío, así. Por eso te digo, hay algunos teoremas que ya sé que conoces, pero hay Sí, otros sí. que sé que no. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar. Fíjate aquí, el teorema fundamental es teorema de la suma de las medidas interiores de los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, ese teorema, ese día tú me lo dijiste. Entonces, Sí. si yo tengo alfa, Z y X, tenemos un triángulo que tiene, eso es importante, que sepas qué significa cada cosa. A, B y C, ¿qué nombres tienen, Franco? ¿Qué es A, A? B y C. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Y qué es C en ese triángulo que está en la imagen? No es un ángulo, es el lado, podría decirse, la punta, no sé. No. Fíjate, Vértice, algo así. el vértice. Muy bien, dijiste la palabra. Ahora, de ahora en adelante vamos a tratar de decir las cosas con su nombre. Eso A, fíjate, si quieres lo coloca. Ya. Colocas el primer teorema, coloca de título, teorema de la suma de la medida de los ángulos interiores. ¿Quién es Ya. A? Fíjate, lo vamos a colocar aquí. A, B y C es lo que se llama vértices. Ya, Entonces, profe. ¿por qué yo Ah, sé que se llama vértice o qué es un vértice? Un vértice es la intersección entre dos segmentos. Fíjate, si yo intercepto el segmento, este es el vértice A. Si yo intercepto el segmento AC con el segmento AB, ¿qué voy a generar? El vértice A, ¿cierto? Igualmente, si yo sí. intercepto AB con el segmento BC, que voy a generar el vértice B. Y por último, si yo intercepto AC con el segmento BC, que voy a generar este vértice. Entonces, a partir de ahorita tienes que ver la diferencia entre un lado y un vértice. Entonces, ¿cuáles son los Es que lados? el vértice BC da ese que está ahí. No, fíjate el primer error que acabas de decir, el vértice BC. No. El vértice, o sea, Ajá, repite, velo el bien. lado que está conformado por el vértice B y C. Sí, Exacto. ¿verdad? Ajá, eso O sea, sí, a lo mejor. ese que está ahí arriba, pues, o sea, el que está Ya, inclinado hacia la derecha. fíjate aquí lo que dijiste. Yo tengo un vértice A y por aquí tengo un vértice B. La Ya. intersección del lado AB con el lado BC me genera este punto. ¿Por qué? Porque la intersección de dos rectas me genera un punto. Esa intersección es lo que nosotros vamos a llamar vértice. Ahora, ¿qué lados tenemos en ese triángulo? Bueno, tenemos el lado AB, tenemos el lado, ya, este es AB, tenemos el lado AC y tenemos el lado BC. Entonces, fíjate algo, esto es lo primero que nosotros tenemos que saber. Un triángulo posee tres lados y posee tres ángulos. ¿Qué dice el primer teorema? Porque es el teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores. Siempre en un triángulo, la sumatoria de sus tres ángulos internos nos va a generar 180 grados. Entonces, fíjate que
La demostración, ¿tú alguna vez has visto por qué eso, Franco? No, es una película. No, no, o sea, que si alguna vez has visto por qué la sumatoria de esos tres ángulos me da 180 grados. Ah, porque 90 y 90, o sea, eso es como si fuera el triángulo, ¿verdad? Es por el ángulo recto, ya. En un cuadrado hay 4 ángulos rectos. ¿No es así? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Estamos hablando del Bayern y me estás hablando de CSKA de Moscú. Pero no tiene nada que ver de los ángulos que, a ver, 180 grados. Es que los tres tienen que hacer un ángulo perpendicular. Ah, Tranquilo, tranquilo. Copia, copia, que ahorita vamos a hablar de eso. ya. Fíjate, eso es el primer error que hay algunos profesores que cometen a la hora de explicar geometría. Ni siquiera, y eso no es nada más contigo, con los alumnos que yo expliqué este tema, me di cuenta que no saben por qué la suma de tres ángulos me da 180 grados. Y eso me impresionó, porque eso es lo primero que uno debería saber. Así que no te sientas mal. Ya vamos a ver por qué. Ya. 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 Ajá. No tengo nada más que copiar. Ya. Me avisas porque necesito borrar todo eso. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Ya. Voy a borrar. X más Y más Z igual 180, ¿no? Igual a 180, muy bien. Fíjate algo, Franco. Eh, Aquí dice algo muy importante. Dice demostración. ya. Fíjate. Por B se traza la recta L. Esto que está aquí es la recta L, que Ya. es paralela a la recta AC. ¿Te das cuenta que aquí hay otra recta? Fíjate, la recta Ajá. L no es paralela a AC. Vamos a verlo aquí aparte. Esta es la recta L y esta es la recta AC. ¿Sí o no? ¿Lo ubicaste? Entonces, Sí. fíjate algo muy interesante. Por esas dos rectas no pasa esta recta AB, Sí. que esta sería el segmento AB. Ahora, mira algo más interesante. Este no es el tema de dos rectas trazadas por una secante. ¿Has escuchado ese tema? Dos rectas Dos rectas trazadas paralelas por una. trazadas por una secante. No, no he Lo escuchado tuviste que era que eso. haber visto en segundo de secundaria y en tercero también. De todas formas, eso lo vamos a Ah, resolver. no, no, no. Sí, 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 sí. Sí, Claro. sí. Entonces, fíjate A ver, algo. espere. Ajá. O sea, que este ángulo es igual, o sea, Exacto. esto va Ese hasta acá, ángulo pues, ¿no? vale phi en nuestro caso. Fíjate. Ah, no Relaciónalo vale, con el triángulo que tenemos. Ellos lo llamaron phi, pero puede ser cualquier nombre. ¿cómo que phi? Allá, ve, aquí. Acuérdate que este ¿Esto de es acá? theta, este es beta y este es phi. Ah, phi, ¿cómo se dice? Phi. ¿Phi? Phi, Así. Phi, acuérdate que phi es un círculo y una rayita así en el medio. Este es F-I, este es FI, Phi o FHI, puede ser, ya, pero Phi normal. ya, Ajá, ya pues, entonces Phi, esto, si este ajá, que está aquí es Phi, por ser ángulos alternos internos, ese Phi no es igual a este valor. ¿Te sí, acuerdas? Que eran opuestos por esa diagonal. ujú, Entonces yo puedo decir que que Phi phi es es igual igual a a X, Y, a XX, ¿cierto? ¿Sí o no? ujú, sí, Ahora, vamos a analizar la otra recta. Por aquí, no pasa una recta también. Otra. sí, Y aquí no forma un ángulo que se llama tita. Simplemente lo llamaron tita. sí, Por ser ángulos alternos internos, no es exactamente igual a este ángulo, a z. Entonces yo no puedo decir que tita es igual a z. ya, es Fíjate, ya igual a, tenemos dos cosas. ¿Sí o no?
Entonces, Ah, sí. entonces, yo puedo decir, fíjate lo que dice aquí, la primera, Pero, profe, adelante. X más Y Ujú. es igual a Z más, o sea, Z más X más Y es igual a 180. Z más Así. X más O Y. sea, me refiero a esto, mire. O sea, A ver. diciendo que hay una ley que esto por este es igual al de acá, No, todavía no me estás ¿no? llegando a la solución. No. Mire el ¿No? por qué vale 180. Te pregunto, Franco. Esto es Ya, para todo. Esta es una recta. ¿Qué ángulo hay en una recta? Ese ángulo, que es la mitad de 180. la circunferencia. ¿Cuánto? 180. 180. Muy bien. De ahí es donde viene el 180 grados. ¿Por qué? Te ¿Y lo por qué? demuestro. De aquí a aquí, ¿qué ángulo hay? 180. 180. Y yo no puedo decir que phi más y más tita es igual a quién? 180. A 180. Y tú, Franco, no me acabas de demostrar ahorita que phi es igual a x. Y no me acabas de demostrar que tita es igual a z. Y de ahí Sí. es donde viene la gran ecuación, que es la fundamental, que x más y más z es igual a ¿quién? Ah, 180. Exactamente. Entonces, ¿te das cuenta que no tenía que ver nada con 90 grados? Entonces, te pregunto, Franco, ¿cómo Ujú. hago yo para saber de dónde viene que la sumatoria de tres ángulos internos de un triángulo es 180? Me dice, fácil, profesor. Nosotros proyectamos una recta en el vértice de arriba y otra recta en el vértice de abajo. Y utilizamos la teoría de dos rectas paralelas trazada por una secante. Entonces, esto que está aquí es algo fundamental que aprendas para que ya tú directamente, esta teoría la vamos a aplicar en otro ejercicio. Aquí acabamos de resolver ahorita un ejercicio internamente en la teoría. Ahí fácilmente te pueden preguntar en una evaluación, o sea, en una pregunta corta. Te colocan un triángulo y te pueden dar phi y tita y lo tienes que relacionar con los ángulos internos. ¿Cómo haces para relacionar ese phi y tita con los ángulos internos? Utilizas la teoría de dos rectas paralelas trazadas por una secante. Ujú. Ya. Esos cuadernos que tú vas a hacer conmigo te va a servir bastante en la universidad. Por eso me gustaría que los guardaras como oro. Ajá. Ya. Ajá. Ahora, voy a borrar aquí. Vamos a pasar ahora para el siguiente teorema. Fíjate, ¿Hasta este qué día teorema, estamos? ¿cómo? Ya, 8. Este No, no, teorema, nada, profe, sí, así. este teorema justamente es uno de los teoremas que tú me dijiste. ¿Te acuerdas que yo te pregunté, Franco? Me acuerdo que hicimos, que te lo mostré en la pizarra. Franco, si yo tengo dos Sí. ángulos internos de un triángulo, dos ángulos internos de un triángulo, Y me falta ¿a uno. qué es igual? Y me falta el externo. Tú me dijiste, no, profesor, dos ángulos internos me pueden generar un ángulo externo. Ahora yo te voy a cambiar la pregunta. Franco, ¿y de dónde sale esta ecuación? ¿Verdad? O sea, el de afuera, que es phi, ¿no? Phi menos y o menos x puede salir x o puede salir y. A la inversa también.
También, si Eso tienes sí. el ángulo, si tienes, perdón, un ángulo Phi, externo y un ángulo interno, puedes generar el otro, uno interno, es verdad. También tienes que verlo de esa manera. Pero no me has respondido, me estás desviando la pregunta. La pregunta fue allá, precisa. De por qué esa ecuación, de dónde sale. allá. Porque X más Y más alfa supuestamente debería sumar 180. Pero como no Ya, tenemos alfa y nos está pidiendo el ángulo, o sea, el ángulo de afuera ya como que ya lo tenemos porque este más este da todo, y más alfa da todo. Pero como solo falta alfa ahí, aprovechamos que tenemos X y Y lo ponemos acá al costado y suma y todo debería sumar 180 y lo volamos a 180 y estos pasan a restar y encontramos el valor ya. de alfa. A Encontramos ver, el te valor. voy a permitir que escribas aquí. Escríbelo, o sea, demuéstramelo. Todo lo que dijiste. Es que este, este, no, Ujú. No, no, pero este, así lo estás escribiendo muy grueso. Ajá, sí. Exacto. este y este, o sea, X más, más Y, como más este es igual a 180, Ya. eso sería como un 180 entre 180 menos X menos Y igual a alfa, Ya. Ok. ¿verdad? Ya, pues sí, por eso. Ya sí encontramos alfa, Ah, sale. A ¿o ver, no no? sería más fácil, voy a intentarlo yo, ya va. ¿No Ya sería veo. más fácil simplemente, qué ángulo tenemos aquí, de aquí a aquí? 180. 180. Si yo digo alfa más phi es igual a 0. 180, Ya, ¿cierto? a 180. Sí. Hicimos la ecuación que tú me dijiste ahorita, la Sí. que dijiste que x más y más alfa igual a 180. Ujú. Pero ahora, ¿qué podemos hacer ahí, Franco? Vas a restar. Exactamente. O de esta ecuación lo sustituyo aquí, ¿cierto? Me quedaría Ujú. x más y, ¿cierto? Y alfa, ¿cuánto vale alfa? Vale más 180 menos phi. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 180 grados. Entonces, este Ujú. 180 grados se cancela con este 180 grados. ¿Y qué te queda? Esta ecuación. Phi es igual a x Sí. más y. Fíjate que en dos Ajá. simples líneas sale la ecuación. Entonces, anótalo. ¿De dónde sale esa ecuación? Fíjate que era sencillo, era simplemente relacionar un ángulo externo con un ángulo, con los tres ángulos interiores del triángulo. Ya después que tú sepas la demostración, vas a agarrar un nivel bien alto en los ejercicios, te lo aseguro. Ujú. Porque la clave está en entender la demostración. Fíjate, lo que tú dijiste es interesante, porque es correcto. Dijiste que con un ángulo externo y un ángulo interno pudiera conseguir otro ángulo interno. Sí. No me había dado cuenta de ese gran detalle. O sea, ahorita en la demostración. Muy bien, Franco. Espero que le estés colocando el título. Tiene que ir título, teorema del ángulo exterior, la figura y la demostración de las ecuaciones. Sí. Ahí dice menos phi. Y
aquí es, ¿de dónde sale este X. menos? De yo despejar phi aquí. Perdón, de yo despejar alfa. Si yo despejo alfa de aquí, ¿qué te quedaría? Ah, y phi Alfa pasa al otro lado. es igual a 180 menos phi. Le colocamos 180 grados menos phi. Y de ahí sustituyo phi, que te quedaría 180 menos phi. Ya. Ya, profe, ya copié. Perfecto. Ahora, vamos a ver el siguiente teorema. Fíjate, teorema de la suma de los ángulos exteriores. Este teorema lo vamos a utilizar bastante también en los ejercicios. Dice, el teorema de la suma de las medidas de los ángulos exteriores, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. En este caso, fíjate aquí. Fíjate que tenemos alfa, beta y gamma. Entonces, alfa, beta y gamma nos genera 360 grados. Pero fíjate ahora, yo te pregunto, la demostración de esta es una de las más complejas. ¿Por qué? Para yo poder demostrar estas ecuaciones, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Uno, hago la ecuación de los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos interiores de ese triángulo, Franco? 180. Ah, los ángulos interiores son X, Y, S y Z. Correcto. Sería X. Entonces, X más Y más Z igual a 180. Ahora, alfa, ¿a qué es igual? Este ángulo alfa, vamos a utilizar el teorema del ángulo exterior. ¿Qué dice? Este alfa, ¿a qué va a ser igual, Franco? A Y más A Y Z. más Z. Perfecto. Ahora, beta, ¿a quién va a ser igual? Beta es igual a... Acuérdate, este es el ángulo externo. ¿Va a ser igual a quién por el teorema del ángulo exterior? X más X. Z. Perfecto. X más Z. Muy bien. Y por último, gamma, ¿a quién va a ser igual? Por X más Y. a X más Y. Muy bien, Frank. Entonces coloco X más Y. De ahí es donde viene ecuación 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué puedo hacer? Fíjate, la quinta ecuación, ¿de dónde viene? Dice, suma ambos miembros de las igualdades 2, 3 y 4. Es decir, si yo sumo estas tres ecuaciones, Franco, si yo sumo ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2. alfa más beta más gamma es igual a ¿quién? X más 2. X, 2X. Y más Y, 2Y. 2 Z más Y. Z, 2Z. 2 Ahora, Z. si yo saco factor común 2, date cuenta que si yo saco factor común 2, voy a 2 multiplicar queda 2 por X más Y X más más Y Z. más Z. Ahora, me está quedando Es esto que cierto. está aquí, pero X más Y más Z, ¿cuánto vale la Es suma? igual. 180. 180. Si yo sustituyo eso, te va a quedar que alfa más beta por 2 por 180 es igual a 360. Y de ahí es donde viene la ecuación de que la sumatoria de los ángulos externos de un triángulo es 360. Esto que yo te estoy explicando ahorita nunca lo habías visto, ¿verdad? Sí, sí lo había visto, pero hace mucho tiempo y ya no nos volvieron a explicar. Ya. Mi intención es que esto quede grabado. A partir de hoy vamos a aprendernos de dónde salen las ecuaciones. Fíjate que esta es una de las más complejas.
hacer la demostración. Y no es difícil. Fíjate que todas, la ecuación 2, 3 y 4 sale del teorema anterior, del teorema del ángulo exterior. Sí. En geometría, sí o sí tenemos que dedicarle tiempo a la teoría, porque ya los ejercicios se nos va a transformar más fácil si dominamos la teoría. Ya te darás cuenta cuando empecemos a hacer ejercicios, te darás cuenta a lo que me refiero. Ujú. Eso sí, Franco, voy a tener que dejarte tarea, porque acuérdate que nosotros no nos vamos a ver el día de mañana. Entonces Ya, sí voy a tener que dejarte tarea para que me practiques lo que estamos viendo el día de hoy. ya. Recuerda que el domingo tenemos evaluación, el día El domingo. domingo. Sí, Ya. entonces necesito que siempre, cada clase, entiendas lo que yo estoy haciendo. Yo te puedo Ujú. preguntar tranquilamente una pregunta de demuéstrame las ecuaciones de los ángulos externos de un triángulo. Esa puede ser una pregunta. Y tú me tendrías que hacer esto que estamos haciendo ahorita. Ujú. Por eso es importante que sepas de dónde salen las ecuaciones. Ya. ¿Listo? Sí. ¿Tienes alguna duda con respecto a esta demostración o se entendió? Sí, 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 entendido, profe. Genial. Ujú. Voy a borrar aquí y vamos a pasar al siguiente teorema. Este teorema, aunque tú no lo creas, es uno de los teoremas más complejos y es el que este también lo vamos a utilizar bastante. Dice teorema de la suma de las medidas Ujú. de dos ángulos exteriores. No sé si este teorema lo habías visto. Ya este es más fuerte, este sí es más fuerte este teorema. Dice, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 180 grados más la medida del tercer ángulo. Es decir, tú tienes que darte cuenta cuáles son los ángulos, cuál es el ángulo. Franco, mira un momento la gráfica. Ya, profe. Yo te voy a dar chance para que copies, tranquilo. Pero Ya. quiero que me respondas esto. Este ángulo es phi, ¿cierto? ¿Cuál Sí. es el ángulo adyacente a phi? No es tita. Por eso, este ángulo es phi. ¿Cuál es el ángulo adyacente? X. X. Acuérdate que adyacente es que comparte el lado. Entonces, ¿qué Ujú. sería X? Entonces, ¿cuál es el ángulo adyacente a tita? Z. Z. Entonces, date cuenta que es dos ángulos
que no sea su adyacente, o sea, si yo sumo dos ángulos, son los ángulos externos, es decir, tita más phi va a ser igual al ángulo que no es adyacente a ninguno de ellos dos, que no es adyacente, más 180 grados. Ahora, tú me preguntarás, profesor, ¿pero dónde sale esa ecuación? Mira, la primera ecuación, esta es la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. X más Ah, Y más Z es igual a 180 grados, ¿cierto? Ahora, sí. vamos a colocarlo aquí, X más Y más Z igual a 180. Ahora, la segunda ecuación, ¿de dónde sale? Phi, que es un ángulo externo, ¿es igual a quién, Franco? Phi es igual, es adyacente a Z. No. Bueno, es igual a Z más Y. Exactamente, igual a Z más Y. Muy bien. Ese phi, tita, Sí. ¿a quién va a ser igual? A X más Y. A X más Y. Entonces, ¿qué pasa, Franco, si yo sumo estas dos ecuaciones? Te va a quedar phi más tita es igual a quién? A X más Y más Z más Y. Entonces, yo te pregunto, Franco, ¿cuánto vale X más Y más Z? 180. 180. Y de ahí es donde sale que phi más tita es igual a 180 grados Más más Y. Y. Fíjate que la demostración es bien fácil. Esta puede ser una Sí, pregunta típica de examen. Entonces, ya. es fácil para la persona que domine la teoría, pero una persona que no entienda Pero esto ¿cómo se le hace cómo imposible. sabemos? Sí. Profe, ¿Cómo, pero Franco? tiene que ir obligado en la pregunta del examen. Tiene que ir en la pregunta del examen un tita y un phi fuera, o sea, porque si por ejemplo me No, aparece no, solo X, Y no. y X, No, no, no. O sea, mira, ponte que a mí me dicen, demuestre el teorema de la suma de las medidas de dos ángulos exteriores. No, yo le puedo colocar este ángulo 1, este lo llamo 2 y este lo llamo 3. Y los ángulos ya, externos, este lo llamo, no sé, A, este ángulo externo lo llamo B, y no sé, este ángulo externo, el de aquí, no sé, lo puedo llamar C. ¿Entiendes? El ya. nombre lo das tú. Y ya sabemos que A, B y C es igual a 360 y uno 2 y 3 es Exacto. Y 180. que 1, 2 y 3 igual a... Exacto. Exacto. No necesariamente estas letras. No, no. Ya, ya. No, no, no. Entonces vamos a copiar el título, el diagrama y a las ecuaciones de la demostración. Porque yo siento que si tú copias en la clase, sí estás entendiendo. Porque a veces yo te digo, no, Franco, pero lo copias después. Pero cuando si no estás conmigo, o sea, en vivo, copiando, yo sé que no lo vas a hacer. Ah, otra cosa. En el cuaderno de geometría, cuando ya tengas tu cuaderno para el curso, utiliza colores. Sí, sí, Coloca sí, estoy colores haciendo. para representar los ángulos y otro color para representar los lados. También es importante eso. Este teorema tiene nivel. No muchas personas conocen este teorema. Fíjate, dos ángulos externos es igual a un ángulo interno más 180 grados. Está bien interesante ese teorema. ¿Tu papá te respondió el mensaje? No, pero seguro ya lo vio, no sé. Ya. Tranquilo, como te digo, lo importante es que tengas los cuadernos este fin de semana. Todavía tienes esta semana para hacer eso. Sí, sí.
que al final esos cuadernos te van a quedar a ti para la universidad. Esto es el inicio del poder de geometría. Hoy estás conociendo el 5% del campo de geometría. Esto es lo primero que tenemos que entender. Los teoremas. Cada vez que nosotros veamos geometría, vamos a ver teoremas diferentes. Yo considero que falta todavía otro teorema más. Si no me equivoco, faltan 2 teoremas más. Yo considero que ya con esos teoremas que vienen, ya podemos atacar ejercicios. Es decir, no quiero esta semana tampoco darte varios teoremas, porque primero necesito que captes, porque no tiene sentido que yo te dé teoremas, y tú no los estés captando, o sea, no lo practiques en ejercicio. Entonces, por eso es importante dejarte tarea. No lo hagas hoy, la tarea no la hagas hoy. Puedes hacerla el día de mañana, que deberías acostumbrarte. En el rango de clase que nosotros tenemos, hacerlo en ese rango. Practicar siempre matemática. ¿Te acuerdas lo que te dije de hacer tu horario? Sí, bro. Yo ahorita voy a hacer mi carpeta. Lo voy a hacer en Word, un archivo Word, y voy a ir ordenando las clases de esta semana. Ya, profe, ya. Perfecto. Seguimos. Voy a borrar aquí. Y fíjate, voy a empezar. Ajá. Este teorema, si te soy sincero, también es muy interesante. De hecho, este teorema lo utilizan ya a nivel universitario. Este es el teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice este teorema? En un triángulo, la longitud de uno de sus lados es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia de dichos lados. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un simple triángulo. Tenemos el triángulo. ¿Cuáles son los vértices de este triángulo, Franco? A, B y C. A, B y C, Pero mayúscula, ¿verdad? mayúscula, sí. Los lados de este triángulo es A, B y C. Ahora, ¿qué nos quiere decir? Si yo tomo dos lados, por ejemplo, B y C, y yo los sumo, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice que siempre la sumatoria de dos lados va a ser mayor que el tercer lado que no he tomado. Pero, si yo resto ahora B menos C, siempre la diferencia de esos dos lados va a ser ¿qué? Menor a. Entonces, de ahí, si yo junto esas dos desigualdades, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A es mayor que B menos C, pero menor que B más C.
Entonces, este que está aquí es el teorema de la desigualdad triangular. Ya. Lo vamos a utilizar en ejercicios que son bien interesantes. La demostración de este teorema es sencillo. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer tú mismo con un ejemplo numérico. Si yo tengo un triángulo de 3 lados, ponte que yo tengo un triángulo escaleno. Te vale 7, te vale 10, te vale 8. Entonces, fíjate lo que dice el teorema. Si yo sumo dos lados, si yo sumo 7 más 8, tiene que ser mayor a 10. Pero si yo resto 8 menos 7, tiene que ser menor a 10. Y se cumple. Quiero que te des cuenta que en ambos casos se cumple. 7 más 8, 15. 15 es mayor que 10. 8 menos 7, 1. Y 1 es menor a 10. Hemos visto teorema de ángulos interiores, teorema de ángulos exteriores, teorema de dos ángulos exteriores y uno interior, teorema de la desigualdad triangular. Hemos visto el día de hoy 5 teoremas que son bien importantes que te los sepas de memoria. En vez de la clave de Fortnite, te sepas el teorema. Ok, podemos coordinar un horario también de juego. Sí. Ya, profe, llegó bien. ¿Listo? Perfecto. Sí. Voy a borrar aquí. Aquí. Fíjate algo. Oye, ese teorema es uno de los teoremas más complejos, pero bien complejo a la hora de entender la demostración. Fíjate, este teorema se llama el teorema del mayor lado. Dice, espérate, déjame ver si puedo rayar aquí. Sí. Dice, teorema del mayor lado. Cuando los lados de un triángulo no son congruentes, la primera pregunta, Franco, ¿qué significa que son congruentes? No sé. Acuérdate que un triángulo... ¿Qué, profe? Espera, profe. ¿Congruentes se refiere a que dos lados son iguales? Exactamente. Puede ser dos lados o dos ángulos. O puede ser todos sus lados, pues si me dicen... En este caso,
ahí aparece A, que el lado A es Ya. igual al lado que está ahí abajo, que es la base, creo. Acuérdate que si este vértice es B y este vértice es A, yo lo puedo definir este lado como BC BC es igual a DC, y BC es igual ¿a quién? es igual A a DC. minúscula, a esa A. Entonces, Ah, bueno, BC es igual ¿a quién, Franco? a DC. BC, muy bien. Entonces yo coloco BC es igual a DC. DC. Entonces, a ver, Franco, vamos a ver si... Quiero que me responda. Aquí empieza la pregunta interesante. Ya. Justamente aquí era donde yo quería llegar. En este triángulo, fíjate aquí. Si este lado vale A y este lado vale A, ¿cuáles son los ángulos que son iguales? La pregunta para ti, Franco. Sí. Ujú. Los ángulos que son iguales. Los ángulos que son iguales. Ya. Lo puedes escribir No es adentro del el, triángulo. Lo puedes escribir. no es el de acá, el de Ujú. acá. Muy bien. Este ángulo vale tita y este ángulo vale tita. Por eso es que aquí vale tita y aquí vale tita. Porque tengo dos lados Ujú. iguales. ¿Te das cuenta? Si tengo dos lados iguales, Sí, tengo dos ángulos iguales. Entonces, sí. ya por ahí, fíjate lo que dice aquí. BC es igual a CD, tomando un punto D sobre el lado AC. Perfecto. Entonces, este punto sería aquí. Este punto sería aquí. Ahora, que el ángulo DBC, ¿cuál es el ángulo DBC? Tita es igual al ángulo BDC, que es tita nuevamente. ¿Por qué dice que es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles, Franco? Isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y escaleno no tiene ningún lado igual y equilátero todos tienen 60 grados y son iguales todos sus lados. Excelente. Entonces, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Eso es lo que, muy bien, equiláteros, todos los lados iguales, y un triángulo escaleno, Y eso quiere decir, todo isósceles tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿verdad? correcto. Tiene Ahí dos está. lados, siempre es así. La cantidad de lados iguales también me va a dar la cantidad de ángulos iguales. Si Ujú. yo tengo dos ángulos iguales, si tengo dos ángulos iguales, tengo tres lados Dos lados iguales. iguales. Por ejemplo, este es Dos lados. fíjate aquí, dice, A ver, θ es igual al ángulo A más alfa. ya. Θ es igual al ángulo A, o sea, este es el ángulo A. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde viene esta ecuación? ¿De dónde viene la tercera ecuación, Franco? La tercera ecuación, tita igual al ángulo de A más alfa. ¿Más alfa dice ahí? ¿O más A? Más alfa. O sea, θ es igual al ángulo de A más alfa. Tita es igual al ángulo de A. Ujú. Ah, ya, claro, pues dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior de acá. Y como Es- este es igual a este, o sea, es tita igual a... Exactamente. Muy bien, O sea, Franco. Esa es la respuesta, el contundentemente. ángulo de ahí que puse en azul, Ya. o sea, sería tita Ujú. menos el ángulo alfa menos el ángulo A igual al ángulo azul. Si lo quieres Perfecto, encontrar, ¿verdad? perfecto. Entonces, fíjense algo. Como tita, fíjate, me están diciendo que fíjate, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. La ecuación 3 viene del ángulo exterior, ¿cierto? Ahora, en la Sí. 4 que dice, en conclusión de la igualdad 3. ¿Qué pasa en la igualdad 3? Que M está entre ¿quién?
entre el ángulo A y el ángulo tita, este intermedio, ¿cierto? Pero fíjate, para yo llegar, o sea, ¿qué me está queriendo decir? Profe, ahí no dice. ¿Cómo? Repite, por favor. No, nada, profe, siga. Ya. No, es que me confundí, es que me confundí ahí porque hay uno que este no es lo mismo que el de acá no es lo mismo que el de acá, ¿verdad? Claro, uno dice M, el ángulo de A. No sé si El se da ángulo de cuenta A, acá, ya. de acá, en azul. Ya lo vi. O sea, ese signo es, o sea, tita mayor a No, M, no, no, pero no. ese Esto ya va, para que lo entiendas. ajá, Esto que está aquí es lo que dice la medida del ángulo A. La medida del ángulo A. O sea, tita es mayor que la medida de ¿quién? ya. Del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? Este. Ujú. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué sabemos que tita es mayor que la medida del ángulo A? Porque tita es ¿quién? Tita Más, es no, porque es tita es la, más alfa. exacto, la medida del ángulo A más Eh, alfa. Entonces, ajá, claramente nos damos cuenta que tita es mayor que la medida del ángulo A, ¿cierto? ujú, sí, Ahora, la quinta ecuación dice, la medida del ángulo beta, la medida del ángulo beta va a ser igual a ¿quién? Entonces yo coloco la medida del ángulo beta, ¿quién va a ser, Franco? Que este ángulo no. completo que está aquí, ¿Dónde está beta? Beta es arriba, todo, B, perdón, B, la B, medida de B, la medida del ya. ángulo B, ¿quién va a B ser? es alfa más tita. Muy bien, es la sumatoria de dos ángulos. Entonces yo coloco la medida Ajá, del beta es alfa más más tita. tita. Entonces, fíjate, en la sexta ecuación dice la medida del ángulo B, la medida del ángulo B va a ser mayor a la medida del ángulo A. ¿Por qué? Por las ecuaciones. Fíjate, la medida del ángulo B es la suma de dos ángulos, ¿cierto? Sí, A cambio, la sí. medida del ángulo A, la medida del ángulo A no es la suma. Va a ser todo lo contrario, va a ser tita menos alfa. ¿Te das cuenta que es una resta? Entonces, por ende, nos va a dar más pequeño. Por eso es que él dice que la medida del ángulo B va a ser mayor que la medida del ángulo A. Ahora, séptima ecuación. De forma análoga, la medida del ángulo B es mayor a la medida del ángulo C, que ¿Por este qué, ángulo que profe? está aquí. Que este ángulo que ¿Cómo está. sabe eso? Ya te digo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Debe ser por esto. Debe ser porque este ángulo también va a ser una diferencia. ¿Por qué? Ah, ya, porque tita y el tita, No, o sea, dos debe ser veces número tita, dos veces tita, tita ya no le da chance a ese ángulo ser más más la grande y medida como, del profe, ángulo C es igual a 180. ¿Sí o no? sí, sí, profe, solo Entonces, a lo que me ajá, refiero es que tita y tita son iguales y no le da ya no le da chance y tiene que ser 180, ya no le da chance al ángulo C ser más grande y como B es tita más uno más grande todavía, o ya. sea, C no va a llegar a la medida de B, nunca. Correcto, correcto. Y además ese ángulo va a ser menor. ¿Por qué? Ajá, Porque al final es una diferencia. Al final yo tengo que quitarle dos veces ese tita. ya. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que quedan en la demostración? Por eso se llama el teorema del mayor lado. Porque nosotros nos estamos basando de que por el lado más grande, que en este caso sería AC, pasa esta recta, que genera este punto D. Entonces, ¿cuál es ese teorema? Nos dice que la medida del ángulo B
es mayor que la medida del ángulo A. Y también la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo C. En pocas palabras, por un vértice, si nosotros trazamos una recta, se van a generar esos dos ángulos. Entonces, esos dos ángulos va a ser mayor que la medida del ángulo A y va a ser mayor que la medida del ángulo C. Ese es el teorema del mayor lado. Entonces, este también es un nivel pro, este teorema. Ya voy a copiar. Ya empieza la parte brutality. Porque ya ahora sí empezamos con... Déjame ubicar ejercicios divertidos. Mi mamá, sí. Yo pienso que con dejarte esa tarea va a ser más que suficiente. La tarea yo creo que debería dejarte, aunque sea un día, para que te aprendas todos los teoremas. Yo creo que ahí tienes bastante tarea. Hemos visto el día de hoy 7 teoremas. Entonces ya aprendete 7 teoremas de memoria. No va a ser tan fácil. Yo pienso que ya con esa tarea es más que suficiente. ¿O quieres que te dejen más tarea? No, gracias, profe. Acuérdate que una de estas preguntas va sí o sí para el examen del domingo. Tengo que Ya. ver cuál voy a colocar. Franco, ya estamos en YouTube en el nivel top de número ¿Ah, 1. sí? Sí, Sí. ya me dijo, de hecho lo consulté con mi primo, que él está también en Chile. Y le Ya. pregunté, primo, necesito que me ayudes en YouTube, quiero saber si también sale, porque antes yo buscaba matecálculo y salía, era de último. Ya salimos Ya. ahora de primero. Qué bien, profe. Sí, poco a poco ya estamos agarrando fuerza. Porque eso me preocupaba, porque los alumnos cuando necesiten ver una clase y coloquen matecálculo tienen que bajar, ya no, ya están arriba. Yo considero que los teoremas, esta es una demostración bien compleja, este que acabamos de hacer ahorita.
Yo considero que ya no te voy a explicar más teoremas. Ya por hoy, más bien por esta semana, ya vamos a trabajar es con estos 7 teoremas que hemos aprendido el día de hoy. Ya más teoremas no, porque me conviene es que ahora sí apliques los teoremas en los ejercicios. Ya, profe. Perfecto. Voy a borrar aquí. Me voy a salir. Me voy a salir porque ya no te voy a seguir matando con teoremas. Yo considero que ya suficiente. Aunque me faltó algo importante, ¿vale? Y sí lo vamos a utilizar. Vamos a tener que regresarnos, Franco. Ya va. Me faltó algo importante que sí es necesario que te lo explique. Porque sí lo vamos a utilizar bastante. No, fíjate algo. Estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos en el teorema del mayor lado. Ahora, fíjate esto. Tenemos los colorarios. Dice, los corolarios que damos a continuación son consecuencias de los teoremas fundamentales. O sea, esto viene como consecuencia de los teoremas que hemos visto el día de hoy. Dice, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Fíjate, aquí ya hay varias cosas que tenemos que entender, que es importante. Número 1, ¿qué es un ángulo agudo, Franco? Un ángulo agudo es un ángulo que es menor a 90 grados. Muy bien. Entonces, θ tiene que ser menor a 90 grados. Otra condición, φ. Φ, por ser un ángulo agudo, tiene que ser menor a 90 grados. Entonces, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Ahora yo te pregunto, Franco, si yo quiero sacar el complemento a cualquier ángulo, ¿cómo hago? Perdón, ¿qué dijo? Escucha bien la pregunta. Si yo Ya. quiero sacar el complemento de cualquier ángulo, ¿cómo hago? Un ángulo complementario es 90 grados, ¿verdad? Repito la pregunta, Ya. Si yo quiero Lo sacar igualas a 90. Lo igualas a 90. el complemento de θ, ¿cómo Ya. lo sacarías? Ahí ¿cómo lo sacaría? No. El complemento de un ángulo, que lo estoy llamando en este caso θ, general. ¿Cómo se saca el complemento de un ángulo? 90 menos Esa phi. es la respuesta. Esa es la respuesta. 90 Menos menos phi. ese ángulo θ. ¿Cierto? Tita, Muy ¿no bien. era phi? No. O sea, para este ejemplo, θ, pero es cualquier letra. Complemento de Franco. ¿A qué es igual el complemento de Franco? Ya. A 90 grados menos Sí. Franco. Ya. Así, para cualquier ángulo. Entonces, este es el complemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos dice, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Tiene razón. ¿Por qué? Si aquí, en un triángulo rectángulo, aquí tenemos 90 grados. ¿Cierto? Entonces, yo sé que θ más phi, ¿cuánto tiene que valer? ¿A juro? ¿A Tita juro? más phi ¿Cuánto es tiene que igual a valer θ más phi? 90. 90 grados. 90 clavado, porque si 90. el ángulo B vale 90, y 90 más 90, 280, y es el total que debe Exacto. valer el ángulo del triángulo. Exacto. Entonces, por ende, aquí si yo despejo de aquí phi, me genera esta ecuación. Phi es Sí. 90 menos θ. Y si yo despejo θ, me genera esta ecuación. 90 menos phi. Por eso es que dice, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son Profe, complementarios. por qué aquí puso por qué aquí puso el ¿Dónde? complemento? Creo que el complemento dijo de tita es Claro, igual a 90 menos tita. Y acá ha exacto. puesto phi igual a 90 menos tita.
Ya va. 90 menos tita. Pero acuérdate que Igual a... esto que yo hice es el complemento de cualquier ángulo. Ah, ya, No, ya. no con referencia a este triángulo. Ya, Con ya, ahora sí. referencia a este triángulo es este que está aquí. Pero fíjate algo, aquí no le están sacando el complemento, Franco. Si yo saco el complemento de tita con respecto a este triángulo, es 90 grados, menos tita. Ah, ya. Lo hice bien, sería igualito este que está aquí en azul. ¿De dónde Ya. sale esta ecuación? ¿De dónde sale esta ecuación? De esto, Ajá. de que tita más phi es igual a 90 grados. Y despejaron phi. Phi es igual a ¿quién? A 90 menos tita. Entonces, una cosa es sacar el complemento y otra cosa es despejar un ángulo. En este caso, ellos despejaron un ángulo. Ahora, Ya, cópialo, por favor, el primer ya. colorario. Eso lo vamos a utilizar también en los ejercicios, el complemento. Hay ejercicios donde te hablan de eso, de esos términos, del complemento. Entonces, es importante que lo tengas. Sí. Hay varios ejercicios que vamos a hacer bien interesantes. Entonces, en conclusión, recuérdate que el complemento de cualquier ángulo es 90 grados menos ese ángulo. Por ejemplo, si yo quiero sacar el complemento de ¿A quién es cualquier ángulo? Entonces va a ser 90 grados menos ese ángulo. Entonces, obviamente es referente en este caso a un triángulo rectángulo. Entonces tiene que ser ángulos menores a 90 grados. Sus ángulos siempre va a ser menor a 90 grados. El teorema que viene también lo vamos a utilizar bastante. Menos mal que se me ocurrió revisar lo que venía después. Porque esto lo vamos a utilizar sí o sí. Ya tú apenas ves un triángulo, ya tú puedes identificar todas las alternativas. Yo quiero que veas, que practiques es eso. Porque los teoremas que vienen, ojo, eso es algo que te tengo que mencionar desde ahorita. Los teoremas, cuando volvamos a ver teoría de geometría, va a ser mucho más fuerte. Entonces es importante que esto ya lo vayas dominando. Ya, profe, ya. Ya copié. Ahora, el segundo dice,
La medida de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles, recuérdate que tú mismo me dijiste que un triángulo isósceles, ¿cuáles son las características? Que tiene dos lados iguales, en este caso es este, con este. Si tiene dos lados iguales, va a tener también dos ángulos iguales. Iguales. Si aquí hay 90 grados, entonces la única manera es que 90 grados más X, vamos a suponer que un ángulo vale X, el otro vale Y, es igual a 180 grados, ¿cierto? Pero Ajá. X y Y valen lo mismo. Es como decir Pero que no que... sería 90 grados más X, una cosa así. Exacto, Ah, no, no, porque no. X es igual a Y, muy bien, entonces te va a quedar 2X es igual a ¿quién? A A 90. 90 grados. Entonces, ¿X Ajá. cuánto vale? 45. Y de ahí es que viene ese 45 arriba y 45 abajo. Ahora, anótalo, ve anotándolo. Dice, Ujú. ningún triángulo puede tener más de un ángulo recto. Franco, te pregunto, Ya. un triángulo puede tener más de un ángulo recto. No, no. ¿Qué? Porque ya no sería un triángulo. Porque un Exactamente. triángulo tiene que tener 50 O sea, 180 lo máximo que puede tener un triángulo internamente son 180 grados. grados. Ahora, Sí. en la 4, ningún triángulo puede tener más de un ángulo obtuso. Mm, Acuérdate que un ángulo obtuso, obtuso sí, obtuso es más a es ver, más de pero 90 un ángulo grados, obtuso, ¿cierto? ajá, sí, pero no puede tenerlo. No No puede puede tener más de tener, uno. porque si no pasaría esos 180 grados y no tiene Sí. sentido, ¿cierto? Y la quinta dice, la medida de un ángulo exterior, por ejemplo, en este caso phi, es mayor que cualquiera de las medidas de los ángulos interiores que no le son adyacentes. Fíjate, este es algo interesante, no sabía ese detalle. Fíjate, no me acordaba de esto, si te soy sincero. Este quinto es bien interesante, no me acordaba. El ángulo ¿Qué cosa, externo profe? phi, el ángulo es... Anótalo, anota mejor primero, porque necesito que estemos en la misma onda. Ya, Tranquilo, tranquilo. ya. Perfecto. Fíjate este teorema que está bien interesante, el 5. Dice, la medida de un ángulo exterior es mayor que cualquiera de las medidas de los ángulos interiores que no le son adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que phi tiene que ser mayor a y. Y también phi tiene que ser mayor ¿a quién? A A z. Z. Entonces, si nosotros estamos haciendo un ejercicio y vemos que phi vale 80 grados y de repente lo calculé y me dio 82 grados, Está mal. fíjate algo, este teorema es tan importante porque tú puedes estar haciendo un examen para entrar a la universidad. Tú vas a tener opciones, tú vas a tener opción A, B, C y D. Y por ejemplo, tú estás en el ejercicio y phi vale 80 grados y A vale 91, 82, 72 y 80. Ya nada más por la teoría, sin necesidad de hacer cálculo, sin la necesidad de hacer cálculo, tú me puedes dar la respuesta en un examen para entrar a la universidad. ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción? ¿La A, la B, la C o la D?
Directo pone 72. Exactamente, directo, sin estar haciendo cálculo ni nada, porque yo sé la teoría. Entonces, directamente vale 72. 72. Entonces, a eso me Porque, refiero. porque Z más Y es igual a phi. Y si phi Ya. es 91, y si Y es 91, ya no te 81. O sea, 80. Y si Y es igual a 82, ya no te podría dar 80. Y si Y Mm, es igual a 80, ya no te Pero podría dar 80. Porque tendría que sumar. lo puedes ver por ahí, lo puedes ver por ahí, pero ¿no sería más fácil simplemente decir que 80, 80 es mayor que quién? Que 72. Sí. ¿No sería más fácil? Porque fíjate, 80 no es mayor que 91. Esto está No, sí, mal. también porque dicen ahí arriba, la medida de un ángulo exterior es Ajá. mayor a cualquiera de las medidas de los ángulos interiores que no sean Que adyacentes. no le sean adyacentes. Mm. Exactamente. Entonces, fíjate que, y yo puedo decir que puede ser 80. 80 es mayor a 80. Sí. 80 es mayor que 80. Ah, no, mayor. Yo pensé que dijo igual. No, 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 no. 80 es mayor que 80. Sí, no, 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 no. No, no puedo decir que es mayor. 80 no es mayor a 80. 80 No, es igual a 80. ¿Cierto? sí. Entonces, también descarto esta opción. Descarto el 91, descarto el 80. ¿Cuál me está quedando? El 82. Bueno, veo. 80 es mayor que 82. No, No, también la descarto. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La 72. B. ¿Por qué? Porque 80 sí es mayor que 72. Entonces, Ujú. es un, fíjate, un ejercicio que se puede resolver en un minuto pensando. Un Sí. ejercicio típico en los exámenes para entrar a la universidad. Ahora, la última dice, a la longitud del menor lado se le opone la medida del menor ángulo exterior. Ah, mira, este es con respecto al teorema, el último teorema. ¿Te acuerdas que nosotros vimos el teorema del mayor lado? Ahí era al revés. Ahí era que Sí. el ángulo que se le opone, ese ángulo va a ser mayor que los otros dos ángulos. Aquí es lo Sí. contrario. Si ahora el lado es menor, ahora ese ángulo va a ser menor a los ángulos interiores. Es lo mismo, pero en vez de estar el lado en el lado mayor, es lo contrario, pero en el lado menor. Y por último, al mayor lado le corresponde la menor altura mediana bisectriz. Uy, aquí varios conceptos. Esto que está aquí va a ser una tarea. Vas a buscar, esa va a ser otra tareita que te va a dejar. Vas a buscar qué es una altura, qué es una mediana y qué es una bisectriz. Tres Altura no cosas. es altura, pues. Altura, no. ¿Qué es una altura? ¿Y cómo? Y no. ¿Qué es una altura? Ya vas a ver que es distinto. ¿Qué es una mediana? Obviamente, ¿qué es una mediana? ¿Cómo se ve un triángulo? ¿Cómo se ve la altura en un triángulo? ¿Y qué es una bisectriz? Una bisectriz. Es distinto para que lo voy a colocar aquí arriba en la esquina. Si este es un triángulo, es distinto calcular la altura en ese triángulo que tener un triángulo así. Es distinto. O así. También puede ser. Entonces, ahí ya va Franco, creo que se desconectó. Espérate.